Saludos queridos amigos y hermanos que ya están con nosotros en esta oportunidad. Greetings, beloved friends and brothers who are already with us on this opportunity. Es bueno poder reunirnos, aunque sea de una manera virtual, It's good to be able to come together even though it's through a virtual y manner poder compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. and be able to share the teachings of the word of the Lord. Este día precioso que el Señor nos ha regalado, This precious day that the Lord has given us, vamos a hablar un poco sobre la pasión que transforma. we're going to speak a little bit about the passion that transforms. Veremos algunos cuantos ejemplos bíblicos We'll look at a few biblical examples que nos darán una visión clara de lo que queremos expresar el día de hoy. that will give us a clear idea of what we want to express today. La transformación tiene que dar como resultado el fruto. Transformation must give fruit, Y uno de los frutos de la transformación es la pasión. and one of the fruits of transformation is passion. Y una persona apasionada And a person that's passionate provoca influencia. provokes De influence tal manera que nuestro objetivo en esta ocasión in such a way that our objective on this occasion es dar a conocer la influencia de una persona apasionada. is to give or let there be known the passion of a person that's passionate. Por supuesto, toda pasión tiene un fundamento y una proyección. Of course, all passion has a foundation and projection. En este caso estamos hablando de la visión dada por Dios. In this case, we're talking about the vision given by God. Cada creyente debe de convertirse en un apasionado de la visión de establecer su reino sobre la tierra, Every believer must become passionate of establishing his kingdom on earth. ya que esa es la comisión que recibimos de parte de Dios. After all, that is the commission that we receive from God. Como resultado de vivir una vida apasionada por la visión de Dios, As a result of living in a passionate life because of the vision of God, se aumentará nuestra our influencia. influence will grow. La influencia de Dios a través de nosotros, The influence of God through us, para que el reino de Dios sea transmitido so that the kingdom of God might be de transmitted generación en generación. from generation to Desde los generation. días del Antiguo Testamento, If from the days of the Old Testament, vemos que Dios se identifica a sí mismo we see that God identifies himself como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. El mensaje que nos está mandando el Señor The message that the Lord is sending us es que Él quiere influenciar las futuras generaciones is that he wants to influence future generations a través de nosotros que estamos hoy aquí. through us who are here now. Es por eso que tenemos que meditar And that's why we must cuál meditate. es el legado que queremos dejar a las próximas What is generaciones. the legacy that we want to leave the coming generations? En el libro de Génesis, en el capítulo 22, In the book of Genesis, verse 22, or chapter 22, se nos habla de el llamado que Dios le hace a Abraham. it's spoken about the calling that God gives to Abraham. Fue un llamado bastante difícil It was a very difficult calling porque Dios lo llama a sacrificar a su hijo que amaba, because God calls him to sacrifice the son of whom he loved, al hijo que tenía las the promesas. son who had the promises. Isaac Isaac le había sido dado a Abraham en su vejez had been given to Abraham in his old age con el propósito de que a través de él la descendencia de Abraham creciera y se multiplicara. with the purpose of that through him Abraham's descendants would grow and De multiply. tal manera que debe de haber sido un trauma bastante difícil de asimilar para Abraham In such a way that it had to have been a very big trauma for Abraham to assimilate el hecho de que Dios le pidiera a su hijo amado. the fact that God asked him for his beloved son. La Biblia no nos dice cuáles fueron los pensamientos de Abraham Now the Bible doesn't tell us what Abraham's thoughts were, ni de Sara. nor of Sarah's. Solamente nos expresa They simply que express Abraham se levantó muy de mañana that Abraham arose early in the morning para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. to do what God had told him to Dios do. le indicó que se fuera a la región del Moria. God led him to go to the land of Moriah, Y ahí The le region of dijo, te enseñaré sobre qué monte vas a sacrificar a tu hijo. and he said, "And I will show you there atop what mountain you will, a hill you will sacrifice your son." Cuando llegaron al lugar, dice el verso 9, que Dios le había dicho, And when they arrived to the place where God said, says verse 9, Abraham edificó un altar al Señor, Abraham built an altar for the Lord. compuso la leña He fixed the wood y ató a Isaac, su hijo,
y lo puso en el altar sobre la leña. And he bound Isaac, his son, and laid him on the altar. Debe de haber sido un momento muy difícil. And it must have been a very difficult moment. En el capítulo 11 del libro a los Hebreos, In chapter 11 of the book of Hebrews, se nos da una panorámica un poquito más amplia del momento que estaba viviendo Abraham. we're given a wider panorama of the moment that Abraham was living. Y nos dice que en el corazón de este hombre de Dios, su hijo murió. And it tells us that in the heart of this man, his son had died. Aunque usted conocerá la historia, Although you know the que story, Dios proveyó una ofrenda en vez de Isaac para hacer un sacrificio a Dios. that God provided an offering instead of Isaac in order to do a sacrifice to God. Pero Abraham estaba listo But Abraham was ready para degollar a su hijo, dice el verso 10 de Génesis 22. to stretch or knife his son, like verse 10 says. Extendió la mano, He extended his tomó el hand, cuchillo he took para the- degollar a su hijo. and he took the knife to slay his son. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a tal sacrificio? Why was Abraham willing to do that sacrifice? Porque él recordaba las promesas que Dios le había dado Because he remembered the promises that God had desde given antes him de que lo sacara de su tierra en Ur de los Caldeos. since before he pulled them out of Ur the Chaldeans. Y le prometió And he promised him que su descendencia sería grande en la tierra. that his descendants would be great on this De earth. tal manera que Abraham tuvo que haber estado pensando en las promesas de Dios. In such a way that Abraham must have been thinking about the Y promises por of eso God. dice Hebreos 11:17 And that's why Hebrews 11:17 que says recibió a su hijo en resurrección de los muertos. that he received the son in resurrection of the dead. Es decir, It's to say, en el corazón de Abraham in Abraham's heart, realmente Isaac fue sacrificado. Isaac was really Él se sacrificed. despojó. He rid himself. Él of estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba. him. He was willing to give what he most loved the most. Por supuesto, Of course, la intención de Dios cuando nos pide un sacrificio God's intention when he asks us for a sacrifice no es quitarnos nada, is not to take anything from sino us, añadir a lo que ya tenemos. but rather to add on to what we already Dios have. estaba probando la fe de Abraham God was testing Abraham's faith para que se manifestara su verdadero carácter. so that his true character might be manifested. Cuando Abraham se dispone a obedecer a Dios sin siquiera rechistar, When Abraham sets out to obey God without even thinking about it, dice la escritura que el ángel de Jehová Scripture says that the angel of the Lord llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. called to Abraham from second time from the heaven. Verso 15. Verse Y le 15. dijo, And he said, por mí mismo he jurado, dice Jehová, and by myself I have sworn, says the Lord, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, and that because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, de cierto te bendeciré y Bless- multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. blessings, I will bless you, and I will multiply your descendants as the stars of heaven, Y como la arena que está a la orilla del mar. and as the sand which is on the seashore. El Señor está usando una figura de lenguaje retórica The Lord is using a figurative language para poder expresarle a Abraham cómo sería el resultante, el fruto de su disposición a sacrificar a su hijo. in order to explain to Abraham what the fruit of his willingness to sacrifice his son would be. Pero Abraham no lo pudo saber But Abraham was unable to know this sino hasta que ya había pasado la prueba. until he had already passed the test. De tal manera que Abraham puso un fundamento de fe In such a way that Abraham placed the foundation of que faith le fue contado por justicia. that was counted to him as Es righteous. por eso que dice la Biblia That's why the Bible que says Abraham creyó a Dios that Abraham y believed le fue God contado por justicia. and he was counted as righteous. Las promesas de Dios The promises of God pesaron más weighed, que el momento de la demanda al sacrificio. weighed more than the moment of the demand to sacrifice. Ese es el tipo de fe que desarrolla la pasión. And that's the type of faith that passion develops. Cuando estamos apasionados por Dios y por su When reino, we're passionate about God and His kingdom, estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa que Él nos pida. we will be willing to do anything He asks us to. Abraham recibió varios resultados. Abraham received various results. Le dijo, te voy a multiplicar. He told him, I'm going to multiply Tu you. descendencia será como las estrellas del cielo Your descendants will be like the y stars como la arena del mar. and the sand of the seashore. Lo que Dios estaba diciendo en esa hipérbole o figura What retórica God was saying in that hyperbole or that rhetoric figurative language
es que no habría manera de contar los descendientes de Abraham. is that there would be no way of counting the descendants of Abraham. Serían tantos como las estrellas They would be as much as the stars, y muchos como la arena del mar. and many like the sand at the seashore. Ninguna de las dos cosas se pueden contar. None of which can be counted. Pero como resultado de todo esto, But as a result of all el of this, verso 18 dice, verse 18 says, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Realmente esa fue la bendición más trascendente que recibió Abraham. And that was really the most transcendental blessing that Abraham received. Porque hasta el día de hoy, Because even today, la influencia de Abraham sigue tocando las generaciones. Abraham's influence continues to touch Y como lo generations. veremos en un momentito, And like we'll see in just a few minutes, aún a nosotros nos ha tocado parte de esa bendición generacional. we've even reached a part of that generational blessing De tal manera que nuestras vidas in such a way that our lives deben de producir un resultado should produce a result consecuente de la pasión que nosotros tenemos. consequent of the passion that we have. Por ejemplo, For example, cuando nosotros tiramos una piedra en un lago tranquilo, when we throw a rock in a still lake, nos vamos a dar cuenta que los efectos que vienen como resultado de aquella piedra tocando el agua we'll notice that the results that come of that rock touching that water se empiezan a mover en círculos alrededor will begin to move in circles around it hasta que, aunque no lo notemos, until we don't notice it. llega ese movimiento a alcanzar las orillas del lago. That movement reaches the edges of the lake. Asimismo sucede con nuestras vidas. That's how it happens in our lives. El efecto de lo que hacemos y somos hoy The effect of what we do and are today será manifestado a través de lo que decimos y quiénes somos will be manifested through what we do and who we are a través de las generaciones. through De generations. tal manera que seguirá y seguirá, In such a way that it will continue de and tal manera que continue no lo podemos in imaginar. a way that we can't even imagine. Cuenta la biografía de un hombre llamado Max Jukes, Max Jukes' biography tells que us, vivió en la ciudad de Nueva York, who lived in New York City, que el hombre no creía en Cristo ni en los principios morales del cristianismo. that the man did not believe in Christ or in the moral principles of Christ. Rehusaba llevar a sus hijos a la iglesia aun cuando ellos se lo pedían. He would refuse to take his children to church even when they would ask him. La última vez que se hizo un censo de la descendencia de este hombre, And the last time that there was a census made on the descendants of this man, se contaron 1026 personas. they counted 1,026 people. De estos hijos de Max, And now these Max's children, 300 habían sido encarcelados por un promedio de 13 años. 300 of them had been jailed for an average of 13 years. 190 eran prostitutas públicas. 190 of them were public prostitutes. 680 eran alcohólicos reconocidos. And 680 of them were recognized alcoholics. Y hasta la fecha de estas últimas And estadísticas, to the date of those last statistics, la familia de este hombre this man's family le había costado al gobierno had cost the government más de $420,000. more than Y $420,000. nunca hicieron ninguna contribución favorable a la sociedad. And they never gave any favorable contribution to society. En contraste, And in the contrast, en el mismo estado, in the same state, vivió un hombre llamado Jonathan Edwards. a man named Jonathan Edwards lived. Este hombre, así mismo como Jukes, This man, just like Jukes, vivió en aquella gran ciudad, lived in that great city, con la diferencia with the difference de que Jonathan that Jonathan amaba al Señor loved the Lord y se aseguró que sus hijos se asistieran a las reuniones de la iglesia. and he made sure that his children would assist the church meetings. Se aseguró que ellos conocieran la escritura, la palabra de Dios, He made sure that they would know the scripture, the word of God, al mismo tiempo que él servía al Señor con todas sus at the habilidades. same time he would serve the Lord with all his abilities. Hasta la fecha del censo, And to the date of that census, este hombre había tenido 929 descendientes. the man had 929 descendants. De estos, Of these, 430 fueron ministros del Evangelio. 430 of them were ministers of the gospel. 86
llegaron a ser profesores de universidades. 86 of them became college professors, university 13 professors. llegaron a ser presidentes de universidades prestigiosas. 13 of them were presidents of prestigious universities. 75 And eran 75 autores de libros finos. were authors of fine books. 5 And 5 fueron elegidos para servir en el Congreso de los Estados Unidos were elected to the United States Congress. y 2 en el Senado. And 2 in the Senate. Y uno de ellos And one of them llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos de América. came to be vice president of the United States Su of America. familia His family nunca le ha costado al gobierno ni un centavo, never cost the government a single penny, pero han convertido de una manera inmesurable but have contributed to an immeasurable way en las vidas de millares hasta el día de hoy. in the life of millions to today. Es claro y fácil ver la diferencia entre estos dos hombres. It's clear and easy to see the difference between these two men. Cada uno de ellos dejó un legado para las generaciones por venir. Each of them left a legacy for the generations to come. Uno para bien One for good y otro para mal. and one for bad or Pero hay evil. una diferencia entre las olas que se mueven en un lago cuando arrojamos una roca. But there's a difference between the ripples that are caused in a lake when we throw a rock or a Porque stone. el impacto que nosotros dejamos a las personas que nos rodean Because the impact that we leave the people that surround us van a reproducirse por generaciones. will reproduce for generations. En un lago, On a lake, el residuo de aquel movimiento se hace cada vez más pequeño. the residue of that movement becomes smaller each time. Pero en la vida de las personas But in the life of people, siempre va de aumento en aumento. it always goes in increase to increase. Claro está, como acabamos de It's mencionar, clear, just as we mentioned, que el impacto de nuestra influencia that the impact of our puede influence ser tanto positivo como negativo. can be positive or negative. Por ejemplo, Abraham tuvo un impacto positivo creciente. For example, Abraham had a positive growing impact. Porque Dios mismo le dijo en Génesis 22:18, Because God himself told him in Genesis y en 22:18, tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra. and in your seed the nations of the earth, your descendants Porque will be blessed. has oído mi voz. Because you have obeyed my voice. Hasta nuestra propia exposición al Evangelio el día de hoy, Even our own exposition of the gospel today, siglos después de que Abraham estuvo en esta tierra, centuries after Abraham was on this earth, tiene que ver con nosotros. has to do with us. La decisión de Abraham de confiar en el Señor Abraham's decision to trust in the Lord nos dio el privilegio gave us the de privilege ser participantes de la bendición que Dios le dio a él. of being participants of the blessing that God gave En him. Gálatas capítulo 3 y verso 7, In Galatians 3:7, el apóstol Pablo escribe: Apostle Paul writes, Sabed, por tanto, "Know then que los que son de fe, that those that are of faith, estos son hijos de Abraham. those are children of Abraham." Y el verso 8 dice: And verse 8 says, Y la escritura, and scripture, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, knowing that God, Christ would justify the Gentiles, le dio de antemano la buena noticia a Abraham, gave Abraham the news beforehand, diciendo: telling him, En ti serán benditas todas las naciones. "In you the nations of the earth shall be blessed." De modo que los que son de fe In the way that those that are of faith son bendecidos con el creyente Abraham. are blessed with the Y believer por Abraham. último dice el verso 14 de And- Gálatas 4, And lastly, verse Gálatas 14 3, of perdón, Galatians 3, para que en Cristo Jesús so that in Christ Jesus la bendición de Abraham the blessing of Abraham alcanzase a los gentiles, would reach the Gentiles, a fin de que por la fe so that by faith recibiéramos la promesa del we Espíritu. would receive the promise of the Spirit. El verso 16 dice: And verse 16 says, Ahora bien, "Now then, a Abraham le fueron hechas las promesas Abraham were given promises, y a su simiente. and his descendants." No dice a las simientes, And it doesn't say to the sino descendants, dice a su semilla, it says to his seed, como si hablase de muchos, as if he were speaking of many. al hablar de que serían bendecidas las simientes Just speaking that the descendants or the seed would be blessed en su simiente. in his seed. Estaba hablando de uno. He was speaking of one. Y a tu simiente, dice, And to your seed, it says, la cual es Cristo. who is Christ. Ah, qué maravilloso. How marvelous. De manera que
el sacrificio de Abraham in such a way that Abraham's sacrifice representa al padre represents the father dispuesto a entregar a su hijo. willing to give his son. Él se convierte en una figura He becomes a figure del padre que entrega al hijo para salvar a la of humanidad. the father who gives his son in order to save humanity. Él nunca lo supo, He never knew it, pero ahí se estaba hablando de una figura de Cristo but there they were speaking about a figure of Christ siendo entregado por el Padre being given by the father para rescatar a todas las simientes de la tierra. in order to rescue all the seeds of the De tal earth. manera que Pablo dice en Gálatas 3:17, In such a way that Paul says in Galatians 3:17, esto pues digo, and this I say, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. that the covenant that was confirmed before God in Christ, Fijémonos bien lo que está diciendo. let's pay attention to what he's saying. Era Dios el Padre ratificando o asegurando un pacto con Cristo. It was God the Father ratifying a covenant with Christ, Pero el instrumento fue Abraham. but the instrument was Abraham. El hijo de Abraham nunca fue sacrificado. Abraham's son was never sacrificed Porque Dios proveyó un sustituto. because God provided a substitute. Pero en el caso de Cristo, But in Christ's Él case, fue el sustituto por nuestros pecados. he was the substitute for our De sins. tal manera que aquel cordero enredado en una In zarza such a way that that lamb that was caught in the bush es una figura de Cristo is a figure of Christ que vino a reemplazar a Isaac en el altar del sacrificio. that came to replace Isaac in the altar of De sacrifice. tal manera que Pablo dice In such a way that Paul que la says ley that the que vino law 430 años that después came 430 years after no cancela, does not annul, no es suficiente is not enough para invalidar la promesa. to invalidate the promise. De tal forma In such a way que la venida de Cristo that the coming of y Christ los principios del reino de Dios en la tierra and the principles of the kingdom of God on earth no tienen nada que ver con la ley. have nothing to do with the law. Infortunadamente, Unfortunately, hay muchas personas y movimientos there cristianos are many people in Christian movements que siguen tratando de enforzar la ley mosaica. that keep trying to enforce the Mosaic law. No puede existir tal mezcla And there can't be a mix porque la salvación viene por la fe because salvation comes through faith y la promesa. and the promise. La promesa que Dios The hizo promise that God made 430 años 430 antes years de que viniera la ley. before the law came De tal manera in such a way que por sobre la ley that above the law está la fe. is faith. Por supuesto, Of course, la vida de fe y justicia en Cristo Jesús the life of faith and righteousness in Jesus tiene reglas y demandas. has rules and No demands. se trata de que podemos vivir como queremos It's not about living however we want porque ya no estamos bajo la ley. because we're no longer under the Porque law. fuimos liberados de la ley del pecado, Because we were liberated from the law of sin, pero fuimos hechos esclavos de la ley de but Cristo. we were made slaves of Christ's law. Y eso sucedió por amor, And that happened because of por love, gratitud. for gratitude. Pablo continúa diciendo en el Paul- verso 18, Paul continues on in verse 18, porque si la herencia es por la ley, for if the inheritance is of the law, ya no es por la promesa, it is no longer of promise. pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. But God gave it to Abraham by promise. Qué maravilloso. How marvelous. De tal manera In such a que así way como Abraham en la promesa de Dios that just like Abraham in the promise of estuvo God dispuesto a sacrificar a su hijo, was willing to sacrifice his son, sabiendo en su corazón knowing in his heart que era posible que Dios lo resucitara de los muertos y se lo devolviera, that it was possible for God to resurrect him from the dead and give him back. así nosotros debemos estar dispuestos en este tiempo en que vivimos We should be willing in this time that we live a confiar en las promesas de Dios to trust in the promises por of God encima de toda situación que nos pueda rodear. above every situation that might surround us. Por eso el salmista escribió, That's why the psalmist wrote, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, even though I walk through the valley of shadow and death, no temeré mal alguno, I shall fear no evil, porque tú estarás conmigo. for you are with me. ¿Por qué tenía David esa Why confianza? did David have that trust? Por medio de la fe. Through faith. David, al igual que Abraham, David, just like Abraham, aprendieron a confiar en Dios. learned to trust in God. En el inicio del Salmo 23 que recién acabo de In the mencionar, beginning of Psalms 23 that I just mentioned, dice,
el Señor es mi pastor. It says, the Lord is my shepherd. Y una versión antigua dice, And an old or ancient version y says, todo me puede faltar, and I could lack everything, pero tú no me but faltarás. I will not lack you. Esa traducción está muy de acuerdo con el contexto, And that interpretation is in kind with the context. porque David dijo, como acabo de mencionar, Because David said, like I just mentioned, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, even though I walk through the valley of shadow and no death, temeré mal alguno, I shall not fear evil, porque tú estarás conmigo. because you are with me. Por supuesto, para David la vida no siempre fue fácil. Now, of course, for David, life wasn't always easy. Tuvo sus desafíos y sus estira y encoges. He had his challenges and shortcomings. De la misma manera le sucedió a Abraham. And in the same way, it happened to El Abraham. resultado de la promesa confirmada The result of the confirmed promise de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la is that tierra in his seed, all the earth, descendants of the earth will be blessed, vino como resultado came as a result de la disposición y la fe de Abraham para sacrificar a su hijo. of the willingness and faith of Abraham to sacrifice his son. Todos debemos imperiosamente hacernos una pregunta. We should all empirically make ourselves a question. ¿Qué estoy dispuesto a hacer What am I willing to do, confiando en las promesas de Dios? trusting in the promises of ¿Voy a God? permanecer creyendo Will I remain en believing los momentos de adversidad in the moments of adversity? o voy a quebrantar mi fe Or will I break my para faith encontrar un camino más fácil? in order to find an easier path? Si la respuesta es estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias, If the answer is I'm willing until the last of the consequences, entonces then usted estará dejando a las futuras you generaciones will be leaving future generations un impacto de fe an impact of faith que va a afectar a sus descendientes. that will affect its descendants, Y como resultado, and as a result, a toda la tierra habitada. to all the inhabited De earth. la misma manera, In the same way, si su respuesta es, if your answer is, creo que quebrantaría mi fe, I think I'd break my faith, también eso traerá consecuencias. that will also bring De consequences. tal manera que la reflexión y el llamado In es, such a way that the reflection and calling is, aprendamos a vivir de tal manera let's learn to live in such a way que los principios que gobiernan en nuestro corazón that the principles that govern in our heart siempre busquen la will justicia. always seek righteousness. Porque entonces Because then seremos una influencia we will positiva be a positive para la influence generación presente for the present y generation para las generaciones por venir. and for the generations to En come. esa esperanza In that hope, estamos creyendo que vienen días mejores. we are believing that their better days are No coming. siempre estaremos en aflicción. We won't always be in affliction. Pablo nos aconseja de esta manera Paul advises us in this en way. Filipenses 4:9. In Philippians 4:9, Lo que también habéis aprendido y recibido that which you've also learned and received y oído y visto en mí, and heard and seen in me, esto practicad. practice this, Y el Dios de paz and the Lord of peace estará con will vosotros. be with you. ¿Se da cuenta? You see? Pablo está hablando de la pasión Paul is speaking of que passion provoca una influencia que transforma. that provokes an influence that Por transforms. eso tiene que ser aprendido, But that must be learned. tiene que ser It recibido, must be received. tiene que ser oído It must be y heard. tiene que ser visto. And it must be seen Así, that way. y solamente así, And only in that nosotros podemos transmitir un manto de justicia way can we transmit a mantle of a las righteousness próximas generaciones. to the coming generations. Por último, And lastly, Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 2 2 dice, Timothy 2:2 says, hablando Pablo, Paul speaking, y lo que has oído de mí that which you've heard of me en presencia de muchos testigos, in the many among many witnesses, esto encarga commit these a hombres fieles to faithful que men sean idóneos para enseñar también a who will otros. be able to teach others also. Aquí encontramos otro pasaje Here we find another que passage nos habla de la influencia generacional. that speaks to us about generational influence. Tal cual cuando Dios le escribe, Pablo, perdón, le escribe a Timoteo, Just like when Paul writes Timothy, le dice, he tells him, porque tengo presente la fe no fingida because I have presently the faith que not faded, habitó en tu abuela Loida that abided in your grandmother Loida y en tu madre Eunice, and in your mother y Eunice, estoy seguro and I am sure que también habita en ti. that is also in you. Loida
Loida, Eunice Eunice, y Timoteo. and Timothy. 3 generaciones 3 generations impactadas por la fe. impacted by faith. Nosotros sabemos cómo Timoteo fue un hombre usado por Dios. We know how Timothy was a man used by God. Que aunque su padre no era creyente, sino que era griego y pagano, That even though his father was not a believer but Greek and pagan, su madre Eunice his mother Eunice tuvo que hacer un buen trabajo had to do a good job para poder poner un buen fundamento en la vida de su in hijo order to be able to put a good foundation in the life of her y son prepararlo and prepare him de esta manera in this way para el momento de su llamado al servicio en el reino for de the Dios. moment of his calling to ministry in the kingdom of God. Esa es la responsabilidad de todo padre. That's the responsibility of all parents. Sembrar To sow con el ejemplo with example las virtudes del the evangelio virtues of the gospel para poder transformar e influenciar in order to transform and a influence las generaciones the futuras. future generation. Que el Señor añada bendición a su May palabra. the Lord add blessings to Oremos. his word. Let's play. Padre, te damos gracias en esta tarde Father, we give you thanks on this por la afternoon oportunidad de compartir tu preciosa for the palabra. opportunity to share your precious word. Queremos ser una influencia. We want to be an influence. Queremos ser como aquella piedra que cae en un lago We tranquilo want to be like that stone that falls on a y tranquil que lake reproduce olas alrededor. and reproduces ripples Y around que it. esas olas que nuestra vida en el lago de la vida van a producir And that those waves that our life in the lake of life will produce crezcan a través de nuestros descendientes. can grow through our descendants, Crezcan a través de las personas que estamos influenciando. can grow through the people that we're Y que de influencing. esa manera And that in that way, se cumpla la promesa hecha a Abraham the promise made to Abraham might de be que en su fulfilled, simiente, that in his seed, es a saber Cristo, it's to know Christ, serían benditas las naciones de la tierra. the nations of the earth will be blessed. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque somos parte de esa bendición. because we are part of that blessing. Somos descendientes por medio de la fe de We are Abraham descendants by Abraham's y faith, en Cristo tenemos herencia. and in Christ we have Y es inheritance. por ello que hoy And it's why today podemos hablar contigo, we are able to speak with you, conocerte to know y you, vivir una vida que te and to agrada. live a life that's pleasing to you. Danos la constancia, Give us danos confidence, la persistencia give us the y persistence, que tu Espíritu Santo nos ayude and that your spirit helps us, y que tu gracia y tu favor and that your grace and nos favor fortalezca will strengthen us todos los días de nuestra vida. all the days of our life. Bendecimos a nuestros descendientes, We bless our descendants, aún a los que no han nacido. even those that have not been born. Bendecimos a las futuras We generaciones, bless the future aunque generations, todavía no estén en esta tierra, even though they might not be on this que earth yet, reciban el favor de tu that conocimiento, they might receive the favor of your knowledge, como a través de los siglos lo has hecho, like you've done through the century y que ages, tu santo evangelio prevalezca and that your holy gospel hasta el prevail día en que tú vengas. until the day that you En el come. nombre de Jesús, In the name of Jesus, lo creemos we believe y lo it, recibimos. and we receive it. Amén. Amen. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. May the grace of the Lord be with all of you. Será hasta nuestra próxima transmisión. It will be until our next stream. Y como siempre, And as always, un abrazo y un beso para a todos. hug and a kiss for all.